Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le aman y sobre los que guardan sus mandamientos. Amén. La paz de Cristo en el nombre del Señor para todos y cada uno de ustedes. Gracias a Él por esta nueva oportunidad. Saludo para todas las personas que nos están siguiendo también a través de YouTube, a través de Facebook, las diferentes redes sociales que están allí al frente de su pantalla. Qué bueno tenerles con nosotros en este momento. Les saludamos también en el nombre del Señor. Quisiera tomar la escritura, la palabra de Dios. Vamos a leer nuestras Biblias, gloria al Señor, en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Apocalipsis. Capítulo número 2, a partir del verso número 18. Amén. Apocalipsis capítulo número 2, en el verso número 18. Amén. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Cristo Jesús, bendito Rey, te adoramos, glorificamos tu nombre. Aquí estamos en tu presencia, Señor Jesús. Tú eres digno de suprema alabanza. Yo te pido, Señor, que nos inspires, que nos ayudes en esta hora conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor. Danos la gracia, la inspiración y la sabiduría, maravilloso Rey.
para traer tu palabra de verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, siéntense, hermanos. Pónganse cómodos. Aleluya. Bueno, quisiera decirle a todas las personas que están presentes y a los que están frente a su pantalla que en ningún momento nuestra intención con esta palabra es quizás de ofender a alguien, sino que lo que queremos traer es la verdad, amén, no solamente de lo que dice la Biblia, sino también de lo que nos narra la historia de la humanidad. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gran parte de la historia de la humanidad ha sido oculta. A nosotros en las instituciones educativas solamente nos han enseñado parte de lo que realmente ha sido la historia de la humanidad. Amén. De manera que para poder acceder a algunos datos históricos, pues hay que rebuscar bastante, hay que estudiar, hay que indagar, mirar documentales, ¿cierto? Tener un buen entendimiento de la palabra y sobre todo un gran discernimiento, amén, en la Escritura para poder entender la verdad. El mensaje a las 7 iglesias nos habla de un periodo de tiempo para cada una de ellas. Ya hemos mirado el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y ahora nos atañe entonces en esta hora el mensaje a la iglesia de Tiatira. Bendito el nombre del Señor Jesús. El mensaje a la iglesia de Tiatira. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Y el periodo que abarca, que es quizás el periodo más extenso, y estaba mirando que a la iglesia de Tiatira es a la iglesia a la cual Dios le habla más, es el mensaje más extenso que encontramos en las 7 iglesias. Y no solamente ahí bíblicamente, sino que históricamente es el periodo más largo, el periodo más extenso. Va desde el año 590 después de Cristo al año 1517. Amén. Hasta el año 1517. Y estaba mirando, hermanos, lo que significa el nombre de Tiatira. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Amén. Habíamos mirado en el mensaje a Pérgamo cómo la iglesia del Señor se divide. Amén. Porque cuando uno analiza el mensaje a Éfeso, mira la iglesia naciente, cómo la iglesia comienza a servir, cómo comienza a predicar la palabra, a extender el evangelio por todo el imperio romano, por parte de Asia y aún de África, llega el mensaje. Y allí entonces se escribe el canon bíblico, se integra el canon bíblico, y cómo la iglesia de Esmirna se tiene que esconder a causa de 10 persecuciones por 10 emperadores que hubo
durante todo su tiempo y la iglesia tuvo que esconderse, ¿cierto? En cuevas, en catacumbas, y hubo gran persecución contra la iglesia. Pero finalmente, en el año 312, el emperador Constantino, entonces, que se proclama simpatizante del cristianismo, entonces trae o promulga el edicto de Milán, donde da libertad de cultos a todas las personas en su reino romano, en su imperio romano. Y entonces todas las personas son libres de expresar su religión, y los cristianos comienzan a salir de las catacumbas, ¿cierto? Y comienza entonces a mezclarse el cristianismo con el paganismo, dando luz a una nueva religión, ¿cierto? A una nueva religión. Ahora, en Tiatira comienzan a suceder varias cosas. Estaba mirando acá en la palabra de Dios y en la historia, perdón, en unos datos históricos que pude encontrar. Cómo en este periodo entre el año 590 y el año 1517, la Iglesia Católica Romana entonces comienza a extenderse por todo el mundo, comienza a desaparecer la figura de los emperadores romanos, y entonces el obispo mayor es declarado como el Papa o el líder supremo de la Iglesia Católica, quien fue Bonifacio III. En el año 607 aparece entonces la figura papal. Porque el mensaje a Tiatira nos habla a nosotros todavía de dos iglesias. De una que está a la vista, de una que es popular para todos, pero también de una que sigue oculta. No todos los cristianos se mezclaron con el paganismo. No todos los cristianos salieron de las catacumbas. Muchos de ellos entonces se quedaron escondidos. La Iglesia Católica entonces comienza a afirmar su imperio y su gobierno sobre el mundo, y no solo ello, sino que establece precisamente un sacrificio continuo llamado la misa. La palabra misa significa sacrificio continuo. Esto lo establecen después de un debate que hubo entre sus obispos, entre sus sacerdotes y entre algunos gobernantes, donde comenzaron a cuestionar si realmente el sacrificio de Cristo fue completo o no, si bastaba para que una persona fuera salva o no. Entonces, a través de la integración de varias doctrinas, llegaron a la conclusión de que no era completo el sacrificio de Cristo, según ellos. Entonces establecen el bautizo para niños, para que automáticamente todo ser que naciera en el mundo fuera miembro del catolicismo, sin preguntarle si quería o no, si estaba de acuerdo o no, sin tener en cuenta que el bautismo es para perdón de pecados, ¿cierto? Y entonces, a través de ello y para poder declarar ese bautizo, entonces dijeron que el ser humano de todas maneras nacía en pecado por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva, donde todo ser humano era culpable del pecado de Adán y Eva, cuando la Biblia dice lo contrario, ¿cierto? La Biblia dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Establecen entonces el bautizo de niños y luego en la adolescencia la primera comunión, porque no era suficiente el bautizo para que una persona fuera salva, según ellos. Entonces establecen en ese tiempo
la primera comunión, ¿sí? Luego la confirmación. Ya cuando la persona va a morir, la extrema unción, ¿cierto? Y cuando por fin muere, entonces tienen que hacer el novenario para que esa persona entonces pueda de alguna manera pagar sus culpas. Y no siendo suficiente, entonces declaran que la persona va al purgatorio y que la única manera que una persona puede salir del purgatorio es que sus familiares paguen las indulgencias. Entonces, por un pago de dinero a la Iglesia Católica, el alma de la persona que estaba en el purgatorio salía automáticamente de allí y se iba para el cielo. Esa es la doctrina que se establece en el tiempo de la Iglesia Católica. Ahora, lo que la Iglesia estaba buscando a manera perpetua y para poder tener un gran control de toda la humanidad era infundir o hundir al mundo en la ignorancia más profunda que haya existido en toda la humanidad. Entre el año 500 y el año 1500 después de Cristo, la historia habla de ese periodo como el periodo del oscurantismo. No sé si usted ha leído, Por eso les decía al principio, usted lo puede indagar, usted puede investigar, mirar documentales, leer algunos libros como La cortina de humo, libros como Babilonia, misterio religioso, ¿cierto? Datos históricos que le pueden a usted dar luz de que lo que estamos diciendo acá es verdad y que no tenemos el deseo de ofender ni de dañar a nadie, sino que usted realmente conozca la verdad, que no se quede usted con la versión que le contaron su papá y su mamá, porque su papá y su mamá tampoco lo sabían. Mucha gente dice, yo me quedo en la religión que me enseñaron mis padres, pero ¿quién te dijo a ti que tus padres tenían la verdad? No lo sabes. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. ¿Cómo logró el catolicismo hundir al mundo entero, civilizado de su época, en tan grande ignorancia? Es que no era solamente una ignorancia en el sentido religioso. Entonces, en el año 1184 se establece por parte de la Iglesia Católica la Santa Inquisición. La Inquisición y también los viajes de los cruzados. ¿Qué era la Santa Inquisición? Era un grupo de hombres dirigidos directamente desde el Vaticano, y ellos tenían que perseguir, torturar y matar a todo ser humano que dijera algo que estuviese en contra de la religión católica. Cualquier cosa, no solamente en el ámbito religioso, en el ámbito científico. Si usted en esa época hubiera dicho que la tierra era redonda, lo mataban por eso. Si usted en esa época decía que la tierra giraba alrededor del sol, lo mataban por eso. Si usted negaba que la tierra era el centro del universo, usted se moría por eso. Algún invento por ahí, algún descubrimiento, si usted hablaba del átomo, de las moléculas, de las partículas, a usted lo mataban por eso. Si usted tenía algún pensamiento filosófico, usted moría por eso. La Inquisición no solamente estaba encargada, hermano, de perseguir cualquier tipo de doctrina, de cualquier religión diferente a la católica, sino a cualquier cosa que atentara contra el imperio católico romano de su época. Por eso la historia habla de aquella época como la época del oscurantismo, ¿cierto? Donde el mundo está sumido en la más profunda de las tinieblas y en la oscuridad. Ahora, en el año 607 entonces es nombrado como primer papa Bonifacio III.
Antes del papado estaba el obispo mayor de Roma, y pocos años antes estaban los emperadores, pero los emperadores comenzaron a desaparecer y comenzó a resurgir entonces el obispado católico, y finalmente desaparece totalmente los emperadores romanos y ahora en su lugar gobiernan los papas. En el año 709 se promulga que el privilegio más grande de cualquier ser humano no es ir al cielo, sino besarle los pies al Papa. En el año 786 comienzan entonces la adoración a las imágenes y a las reliquias religiosas. En el año 850 se comienza a usar y a declarar el agua bendita. En el año 995 entonces se declara la doctrina de la canonización de los santos que han fallecido, y se declara que ellos tienen poder para hacer milagros. En el año 1079 se declara el celibato para los sacerdotes. En el año 1184 entonces se establece la Santa Inquisición, y en el año 1190 entonces comienza a promulgarse la doctrina de las indulgencias, porque el Imperio Romano, la Iglesia Católica, estaba perdiendo en su economía, estaba cayendo en su economía, no había dinero, y entonces tenían la urgencia de sostener el imperio económicamente. Entonces se establece la doctrina de las indulgencias, donde le enseñaban a la gente que la única manera de sacar de la condenación un alma es que su familia comprara una de esas indulgencias, que no eran baratas. Se creía que había que trabajar casi un año para comprar una indulgencia, y era la única manera. Entonces la gente hacía lo que fuera para sacar a su hijo, a su esposo, a su esposa del infierno, y creían que pagando con dinero entonces lo podían hacer. En el año 1215 entonces se declara la doctrina de la transustantación. Ellos toman la ceremonia de la Santa Cena, elevan la hostia y dicen y le enseñan al pueblo que Cristo se ha convertido en esa hostia, y le dan la hostia a la persona, y la persona no la podía morder. Yo no sé si usted ha escuchado eso. La mayoría de ustedes fueron católicos. No la podía morder, porque si la mordía, entonces estaba mordiendo a Cristo. Tenía que dejar que la hostia se diluyera en la boca hasta que desapareciera. Y partieron la ceremonia de la Santa Cena en el hecho de que las personas tomaban la hostia, pero el sacerdote se tomaba el vino. O sea, el pueblo no tenía derecho a participar de la copa, solo de la hostia. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. En el año 1229 se prohíbe rotundamente leer la Biblia. El que tuviera una Biblia lo mataban. Si los inquisidores se daban cuenta que en su casa había una Biblia, iban por esa Biblia, la quemaban y a usted lo mataban, a los que estuvieran en esa casa. Era prohibido leer la Biblia. Y comienza a decirse la misa en un lenguaje y en un idioma que no lo entendían sino los sacerdotes, en latín. Entonces el rito litúrgico, la Eucaristía, la misa como tal, toda era en latín, con cantos gregorianos que no se entendía su letra y que realmente decía, con palabras que no las comprendía sino solamente aquella persona que estaba realizando la ceremonia. Se confirma la doctrina del purgatorio, donde se dice que la persona que peca
no se va directamente al infierno, y el que se salva tampoco se va directamente al cielo, sino que va a un lugar intermedio llamado purgatorio, y que la única manera de salir de allá era que su familia pagara un dinero. O sea que una persona pobre no tenía derecho al cielo. Solamente el cielo era para los ricos. En el año 1508 entonces se eleva a la Virgen María casi por encima del mismo Cristo, diciendo que es intercesora, diciendo que es mediadora y que es la ejecutora realmente de la salvación. Y entonces por eso hay que adorar más a María que al mismo Jesús. Comienzan a presentar a Cristo siempre crucificado, siempre, nunca lo muestran glorificado, no lo muestran resucitado, siempre lo muestran crucificado, y entonces se establece la Semana Santa. Y en la Semana Santa, una y otra vez, lo que pasa es que en nuestra época y en nuestra cultura ya prácticamente no se hace. En Colombia creo que es en Popayán que todavía lo hacen, que literalmente crucifican a una persona. Estaba esa cultura y esa costumbre en todo el mundo. Alguien tenía que ser crucificado. Crucificaban 3 personas, supuestamente a Cristo y a los 2 ladrones. Y entonces la enseñanza a las personas del crucifijo, donde ven siempre a su Dios crucificado. Nunca bajó de la cruz, nunca resucitó, siempre lo muestran. Comienza entonces a solicitarse al Vaticano algo que hasta ahora todavía lo están solicitando, y es el hecho de que María pertenece a la Santísima Trinidad, que María debía ser una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. La Iglesia Católica o el Papado, el Vaticano aún no ha aprobado eso, pero estaba escuchando que todavía lo tienen en su mente, el hecho de proclamar a María como parte de la Santísima Trinidad. Y entonces se declara a María como madre de la Iglesia. El sacrificio continuo es una herejía. Y no solamente es una herejía, es una falsa doctrina y es una blasfemia. Porque si yo digo que Cristo en la cruz no fue suficiente para salvar al mundo, entonces es una herejía. Porque la carta a los hebreos, hermanos, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que ofreció un único sacrificio que bastó para que todo el que en él crea sea salvo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso es que en la ceremonia de Santa Cena, todos los años crucifican supuestamente al Mesías. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente que todos los años entonces Cristo tiene que seguir muriendo para que ellos puedan entonces recibir parte de la absolución. La Iglesia Católica Romana niega la obra consumada de Cristo y entonces comienza a proclamar el sacrificio continuo. Busque en el diccionario qué significa la palabra misa. Consulte, estudie, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. Vuelvo y le digo, no se sienta ofendido, vaya e investigue. En las redes sociales, en especial en YouTube, usted puede encontrar todo ese tipo de cosas. Pero usted tiene que aprender a discernir cuando esa historia que usted está viendo en las redes sociales se la cuenta la Iglesia Católica o cuando la cuentan personas ajenas a la Iglesia Católica. Porque estaba mirando precisamente un documental
católico acerca del mensaje a las 7 iglesias. Y en ningún momento hablan ni de la persecución, ni de la Inquisición, ni de las cruzadas, ni en qué momento. Ellos ahí dicen que el primer papa fue Pedro. Fue en el año 600 donde se nombra el primer papa. Y ellos dicen que Pedro fue el máximo pontífice de Roma. Cuando la Iglesia Católica fue fundada en el año 312 por un hombre inconverso, impío, llamado Constantino. Hubo un debate para definir la esencia de Dios. Y estaba leyendo un documental donde decía que Constantino no estaba entendiendo nada de lo que toda esa gente estaba hablando. Y entonces simplemente dijo: no, establezcamos entonces para nuestra nueva iglesia la doctrina de la Trinidad. O sea que fue un hombre impío, inconverso, que no conocía nada, quien estableció la doctrina de la Trinidad. Si puede creerlo usted, búsquelo, léalo, hermano, documéntese de todas estas cosas. Ahora, entonces, regresando al texto bíblico, que es lo que nos tiene que llamar la atención, porque estamos hablando del periodo del oscurantismo, el periodo de la máxima ignorancia en el mundo, que precisamente la palabra nos está diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y mire Dios cómo se presenta, porque Dios tiene una forma de presentarse a cada una de estas iglesias. Dice: el Hijo de Dios, o sea, el Salvador, se presenta a sí mismo como el Salvador en medio de una iglesia que cree que Él no es el Salvador suficiente. El que tiene ojos como llama de fuego, quiere decir el único que ve todo lo profundo y lo oscuro de las tinieblas. En el periodo de oscurantismo, en el periodo de ignorancia, entonces el Señor se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego, o sea, aquel que realmente sí lo ve todo. Y dice: y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Por qué pie semejante al bronce bruñido? Está hablando de una aleación metálica pesada, fina, muy difícil de fundir, y que está sobre todas las cosas, porque el imperio romano se quería poner sobre el mundo, pero el apóstol Pablo dice que Cristo ha sujetado todas las cosas bajo sus pies. Alabanzas al nombre de Jesús. En el verso 19, el Señor le está hablando a su iglesia, a la iglesia que se ha guardado. Porque aquí en este mensaje Dios sigue hablándole a dos iglesias: a una iglesia falsa y a una iglesia que se ha guardado y se ha mantenido. Dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. A mí me llama la atención, hermano, la estructura que usa el escritor para referirse, hermano, a este verso en especial. Amén. Porque dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa conjunción "y" está haciendo un énfasis profundo, amén, en cada una de esas expresiones. Quiere decir que Dios no las está diciendo por decirlas, sino que realmente pone toda su atención en cada una de esas expresiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. En la literatura, hermano, latina o española, casi no se ve esa forma de expresión. Pero esa conjunción está resaltando que Dios no solamente conoce sus obras, sino que de una manera detallada ha observado su amor, de una manera detallada ha analizado su fe y servicio
y paciencia y sus obras. Amén. Y que sus obras postreras son más que las primeras. Mira, hermano, que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, ¿cierto? Y cuando dice aquí que sus obras postreras, o sea, las obras que van después, son mejores que las primeras, está hablando de una iglesia que ha ido creciendo, que ha ido mejorando. ¿En qué? En sus obras, en su amor, en su fe, en su servicio, en su paciencia. A pesar de que era una iglesia que estaba escondida, una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que estaba siendo martirizada, todo eso lo que realmente produjo es que la vida espiritual de esos hermanos que estaban encerrados en las catacumbas, que estaban escondidos y que estaban huyendo, entonces su fe creciera, se superara y fuera mejor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Mire que está usando la palabra tolerar. Y si usted se va a Pérgamo en el verso 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. A Pérgamo le dice que ellos tienen, y a Tiatira le dice que ellos toleran. Una cosa es tener y otra cosa es tolerar. ¿Qué tenía la iglesia de Pérgamo? A los nicolaitas, a los que estaban convenciendo a los cristianos de que salieran de las catacumbas y se unieran al imperio romano. La doctrina de Baal, recuerda. Pero a Tiatira le está diciendo: pero tú toleras. Casi que el error y el pecado de ellos era que permitían que la doctrina de Jezabel, porque así es que lo está diciendo la Biblia, amén, que retienen esa doctrina, de esa manera se está refiriendo. Verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, la doctrina que estaba saliendo, la doctrina de la mezcla del paganismo con el cristianismo, la mezcla de la palabra de Dios con todas las otras religiones que dan a surgir el catolicismo, entonces está tipificado en Jezabel. Jezabel existió muchos años antes de Cristo. Fue una de las mujeres judías o hebreas más perversas, esposa de uno de los reyes más malos que tuvo Israel, que fue el rey Acab. Jezabel hizo perder al rey, al pueblo, los hizo perder de la verdadera palabra de Dios. Ustedes recuerdan al profeta Elías. Ella vivió en la época de Elías. Elías profetizó, predicó, enseñó al pueblo, pero esta mujer, a través del reinado de su esposo, llevó al pueblo a perdición. Trajo para sí a otros dioses y estableció en el pueblo la doctrina de Baal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Llevó a todo el pueblo, hermano, de Israel, ¿a qué? A alejarse del matrimonio y a tener mujeres en adulterio y en fornicación, a traer mujeres de otros pueblos que Dios les había dicho que no hicieran eso, que no se contaminaran con otras naciones, que no se dieran en casamiento, porque Dios quería que su pueblo tuviera una raza única, ¿cierto? Conocedora de la palabra de Dios. Pero Jezabel llevó al pueblo de Israel a todo ese tipo de pecados. Elías profetizó y habló y predicó en contra de ella, y ella quiso matarlo y él salió huyendo. Pero finalmente Jezabel cae desde una torre y se la comen unos perros, dice la Biblia. Acá entonces en el libro de Apocalipsis aparece el nombre nuevamente de Jezabel. Porque al igual como en Pérgamo aparece el nombre de Balaam, que enseña al pueblo a perderse también y a dejar su verdad,
Ahora de esta misma manera hay una nueva religión, una nueva doctrina que dice el verso 24, que está llevando al pueblo ¿a qué? A comer cosas sacrificadas con los ídolos. ¿Y por qué habla de fornicación? Sabe que la Biblia o Dios en los libros de los profetas mayores acusa a Israel de fornicación. No solamente por el hecho de cometer el acto de fornicación con alguien, sino porque sus reinos se estaban contaminando con otras naciones y estaban teniendo pactos con ellos, pactos políticos, pactos económicos, pactos religiosos. ¿Qué hizo la religión católica? Comenzó a casarse con todos los gobiernos del mundo para poder controlarlos. Casi que ningún gobierno en el mundo hace algo sin consultar con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque su doctrina no solamente religiosa, sino política. Hay muchas películas documentales de la Edad Media, de la edad del oscurantismo, donde todos los gobiernos del mundo están tremendamente influenciados por la religión católica. Y vemos a la Iglesia Católica haciendo algo que uno dice, pero ¿cómo así? Hay una guerra entre dos países y los católicos están acá echándole agua bendita a los soldados de esta nación, pero allá encontramos a otro líder religioso haciendo lo mismo con lo de ellos. Entonces, ¿de parte de quién estaban? ¿Cierto? Bendiciendo las guerras, las persecuciones. ¿Por qué? Porque ellos se casaron con todos los gobiernos. Ellos tenían representantes, sus obispos en cada nación y en cada país donde estaban todos ellos, ¿qué? Sujetándolos al Vaticano, todos los imperios. Entonces por eso dice que estaban fornicando con las demás naciones. La iglesia en Tiatira estaba tolerando eso. Parece que los verdaderos cristianos de alguna manera se estaban acostumbrando a que eso sucediera y a que eso estuviese afectando su vida cristiana. Y muchos de ellos entonces se dieron y se dejaron dominar por la nueva doctrina. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, o sea, la religión, porque habla en término femenino, que se dice profetiza, e enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a vender su fe y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted no sabe que si usted va a un rito religioso y usted come de lo que están dando allá aún en su fiesta, todo eso es sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia que cuando hicieron el concilio en Jerusalén, que a los gentiles, o sea, a los extranjeros que se convertían al evangelio, no les impusieran el hecho de guardar la ley, sino que le enseñaran al pueblo a no beber sangre, a no cometer fornicación y a no comer nada sacrificado a los ídolos. Si a usted lo invitan a una primera comunión, usted va y está allá, toda esa cena, la torta, todo lo que hacen, todo eso está consagrado a los ídolos. Pastor, yo puedo ir a la primera comunión de mi sobrino. Usted sí puede ir, usted verá. Verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Mira, hermano, que comienza a hablar la Biblia en Apocalipsis por primera vez de gran tribulación. Cuando dice que la echa en cama, no está refiriéndose a un término de un lecho para fornicar, sino a un lecho de enfermo, ¿cierto? Y está queriendo decir que esa iglesia de Jezabel, esa iglesia pagana, pasará por la gran tribulación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de Babilonia la grande, cómo será dejada sola y cómo será destruida
y atribulada. Dice, a los que con ella adulteran, o sea, a los países, a los gobiernos que se dejan manipular por esa doctrina, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos, o sea, a sus feligreses, heriré de muerte, y todas las iglesias, o sea, las 7 iglesias en toda época, sabrán que yo soy, dice el Señor, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice, hermano, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, los que se han guardado en el verdadero cristianismo, y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás. Estaba mirando ese versículo que habla de las profundidades de Satanás. Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Traducción del lenguaje actual. Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden. ¿Por qué habla de los secretos profundos de Satanás? Estamos hablando de la edad de la ignorancia, del oscurantismo mundial, de la ignorancia más profunda del mundo, donde comienzan a establecerse doctrinas religiosas para controlar y manipular a la humanidad, donde usan una cantidad de cosas secretas. Usted no ha oído por ahí un documental que se llama Los secretos del Vaticano, donde hablan de todos esos secretos, donde habla de la fundación de los Illuminati, de los hombres supuestamente más ricos del mundo, aliados con la religión para controlar de alguna manera al mundo. Entonces eso es lo que llama la Biblia aquí, los secretos profundos de Satanás. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, la iglesia verdadera, a cuantos no tienen esa doctrina, que no se han dejado contaminar de la doctrina pagana, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Pero ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos bajo el amparo del Altísimo. Pero si usted se sale, Dios deja que tú te vayas. A mí siempre me ha llamado la atención esa expresión del Señor. Si tú me dejas, yo te dejo. ¿Cierto? Uno a veces piensa, hermano, cuando alguien quiere irse, y bueno, lo normal y lo lógico que nosotros hacemos es orar por esa persona, y lo debemos seguir haciendo. Pero yo a veces pienso en lo que la Biblia dice. Si alguien se quiere ir, ¿será que el Señor le impide que se vaya? Si es que Él dice, si se quiere ir. Al Señor lo dejaron muchos discípulos, muchos, cantidades, cientos de gente, de personas se apartaron del Señor, y el Señor le dijo a los discípulos, vayan ustedes también. Él no dice, ay, no se vayan, no trató de amarrarlos. Él no trató de sujetarlos, de obligarlos a que se quedaran. Yo no veo eso en la Biblia. El Señor les dijo a los discípulos, ¿ustedes quieren ir? Háganle. Es que lo que yo tengo es muy grande como para que estar mirando a ver si usted realmente lo quiere o no. Usted conoce la verdad, recíbala. Usted conoce la Escritura, vívala, créala, sírvale al Señor. Pero si usted no quiere,
¿Usted cree que Dios, hermano, se va a varar porque usted no le quiere servir, porque usted no quiere ser fiel, porque usted no quiere ser santo, porque usted no se quiere guardar? No, hermano, Dios tiene quien lo adore, quien le sirva, quien le sea fiel, quien le predique, quien se guarde. Dios tiene gente para llevar al cielo. El Señor no está obligando a nadie. Él dice: el que quiera ir en pos de mí. ¿Usted quiere ir en pos de mí? Entonces niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ay, no, es que hay tal cosa que me gusta mucho. Bueno, entonces quédese con su cosa. No, es que hay algo que me llama mucho la atención. Entonces váyase detrás de eso que le llama tanto la atención. Pero para ir al cielo, usted no puede seguir las artimañas de Satanás, ni dejarse dominar por los secretos profundos de Satanás que dice la Biblia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que va a participar del reino milenial, cuando el Señor descienda con su iglesia a traer juicio sobre las naciones, en un caballo blanco y seguido de una multitud vestida de vestidos blancos y en caballos blancos. Esa es lo que está diciendo: yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y se verán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. El verso 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. ¿Usted sabe cuál es la estrella de la mañana? Cristo es la estrella de la mañana. Y dice: y le daré la estrella de la mañana. Y si tú tienes a Cristo, ¿qué tienes? Tienes la salvación. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. ¿Para qué coronas? Eso está en segundo. La Biblia habla de las coronas que Dios nos tiene a nosotros, pero así a mí no me dé coronas. Pablo dice de las cosas que nosotros no alcanzamos ni imaginarnos que Dios tiene preparadas para nosotros. Bueno, muy bueno, pero eso no es lo más grande. Ni las coronas, ni esas cosas que ni alcanzamos a imaginarnos, ni el cielo mismo, ni el hecho de vivir eternamente es lo más grande. Lo más grande es poder recibir la estrella de la mañana, que es Cristo. Lo más grande es poder tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Saber que nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amigo. Aleluya. Y hay algo que me llama grandemente la atención en el mensaje a Tiatira. El último verso del mensaje a Tiatira dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque tanto en el mensaje a Éfeso como a Esmirna y a Pérgamo, el Señor primero les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego les dice: al que venciere le daré. Pero a Tiatira se lo dice al revés. A Tiatira primero le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y ya por último le dice: el que tiene oído para oír, oiga. O sea que primero a las tres primeras iglesias les dice que si oyen bien podrán vencer. Pero a Tiatira le está diciendo: el que logre vencer podrá entender. ¿Sí me hago comprender, hermano? Dios le está diciendo a Tiatira: la única manera que tú podrás entender es si eres un vencedor. O sea que los perdedores no podían entender nada. ¿Qué iban a entender? ¿Qué iban a comprender? Porque lo normal del ser humano es ver para creer. Pero lo que Dios le está expresando a Tiatira, palabras más, palabras menos, es que para poder ver hay que creer primero. Hay que creer primero. Hay que poder entender esta palabra, hermano, para recibir entonces esa victoria maravillosa de parte de nuestro Dios.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios nos habla diario, hermano, todos los días. Todos los días hay palabra. Hay hermanos que se escuchan 2 y 3 cultos en un día, porque salen del culto y se van para su casa y buscan un culto de otra congregación, buscan al predicador y se la pasan oyendo palabra de Dios todo el día. Pero hay otros que no oyen sino un culto por allá, cada 15 o cada 20 días o cada mes. Hay unos que se acostumbran tanto a alejarse de la comunión y de la palabra que ya no les hace falta. Cambiamos las cosas de Dios. Dios le está hablando a Tiatira. Quizás esa pudo haber sido la época más difícil, la época, hermano, de más ignorancia. Y sabe, hermano, yo estaba pensando en nuestra época. Estamos supuestamente en la época de la información, pero también estamos en la época de la desinformación. Se dicen tantas cosas, se hablan tantas cosas, se ven tantas cosas, se escriben tantas cosas que ya la gente ni sabe cuál es la verdad. Usted en las redes sociales busca argumentos para lo que usted quiera. Si usted realmente cree algo, usted comienza a buscar y se llena de argumentos para ratificar lo que está pensando, lo que le están diciendo, lo que está escuchando. Pero la gente está alejando el oído de la verdad. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, porque en los postreros días vendrán muchos en mi nombre, diciendo aquí está el Cristo o allí está la verdad, y entonces la gente se llenará de comezón por oír, o sea, de ganas, casi que se les vuelve en una alergia. Yo quiero escuchar, pero ¿escuchar qué? De todo menos la verdad. Y la verdad misma la cuestionamos. La verdad misma la tenemos en poco muchas veces. Creemos que nos están engañando, creemos que nos quieren es quitar lo que tenemos. Y no se trata de eso. Se trata de que tú tengas discernimiento, que le pidas a Dios sabiduría, que le pidas a Él revelación de cuál es la verdad y conocer esta verdad maravillosa. Y eso se logra, hermano, a través del estudio, y no solamente del estudio de la palabra de Dios, sino de la oración. Los que se conformaron a no orar, los que creen que Dios sabe todo y que no hay necesidad de decirle, están perdidos, están equivocados, porque no tienen revelación. La revelación se recibe a través de la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú no buscas a Dios en oración, no recibirás revelación. Dios no te va a mostrar nada, te estás alejando de Él. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.